Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense bien, hace más de 10.000 años, la geografía de la esfera era diferente a como la ven actualmente. Existieron 2 continentes adicionales, uno de ellos ubicado en medio del Océano Pacífico, y que en las leyendas es conocido como la Tierra de Mu o Lemuria, y el otro ubicado en el Océano Atlántico, en el hemisferio norte, y que ha llegado a ustedes como la legendaria Atlántida. Bueno, pues de aquella antigua Tierra de Mu surgió el conocido Imperio Inca. Hoy les hablaré de ello, de la Tierra de Mu al Imperio Inca. En cada uno de esos 2 continentes habitaba una raza de seres humanos con una civilización muchísimo más avanzada que esta civilización que conocen y con un poderío que abarcaba todo el planeta. Esas 2 razas en un momento dado fueron rivales en una lucha de poder que las llevó a protagonizar una guerra terrible, una guerra con poderosísimas naves aéreas y armas atómicas y químicas que contribuyó al hundimiento de parte del territorio bajo las aguas del Océano Pacífico, además de la aparición de otras masas de tierra antes sumergidas que provocaron una modificación en la morfología de las costas de los continentes y un cambio climático global producto de la alteración del eje magnético de la Tierra. Pues bien, el día del desastre aparece descrito en la crónica de Akakor de Karl Brugger y dice así: el crepúsculo cubría la superficie de la tierra, el sol brillaba todavía, mas una bruma grisácea grande y poderosa comenzaba a oscurecer la luz del día. Signos extraños se mostraban en el cielo. Un sol rojo y un sendero negro se cruzaban entre sí, del negro al rojo. Las 4 esquinas de la tierra estaban de color rojo. ¿Qué les parece? Las 2 razas de dioses se enfrentaron entre sí, quemaron el mundo con el calor del sol y trataron de arrebatarse el poder la una a la otra. El curso de los ríos quedó alterado y la altura de las montañas y la fuerza del sol cambiaron por completo. Hubo continentes que quedaron inundados, completamente anegados. La isla de Pascua y sus alrededores es uno de los pocos vestigios que quedan de aquella Tierra de Mu o Lemuria, así como restos de la Atlántida, ¿verdad?, que han sido localizados bajo las aguas cerca de Bimini, frente a las costas de Florida, Estados Unidos. Esta Tierra de Mu, posteriormente denominada Lemuria, fue el origen de la que con el tiempo se conoció como la civilización inca. El coronel inglés James Churchward, en 1868, descubrió en un templo colegio en la India unas tablillas. Las tablas tenían unas inscripciones antiquísimas en bajo relieve. Se hizo asistente del sumo sacerdote para poder revisar los archivos secretos del templo, donde se ocultaban esas tablillas de arcilla redactadas por los Nagales, los hermanos santos. ¿De dónde? De la madre tierra desaparecida, conocida como Mu.
Pues bien, las tablillas contaban la génesis del mundo y la historia del hundimiento de Mu 50.000 años antes de esta era. Aquel pueblo de Mu se llamaba originalmente Uighur y su capital se situaba cerca de donde hoy se encuentran las costas de Asia. Su apogeo habría sido hace 75.000 años, pero el imperio se remontaría a 150.000 años o más. El coronel Churchward jamás brindó pruebas de la existencia de esas tablillas indostánicas. Pero otro investigador, el profesor Kozlov, bajo las ruinas de Karakot, en el desierto de Gobi, encontró un sarcófago que tenía los emblemas de Mu, una M, el Tau y un círculo atravesado verticalmente por un diámetro. El escritor J.J. Benítez, en su libro Los Visitantes, cuenta la historia del científico Daniel W. Fry, quien fue abducido por una nave extraterrestre el 4 de julio de 1959, y dice que cuando el científico se encontraba a bordo, trató de memorizar cada detalle del interior de la nave y le llamó mucho la atención un emblema grabado en el respaldo del asiento con una representación muy simple de un árbol y una serpiente. Los seres se comunicaron en forma telepática con él y le dijeron lo siguiente: nuestros ancestros vivían en la Tierra, como se lo habrá imaginado al ver el emblema. Estaban muy avanzados y vivían en el sitio que las leyendas de los terrestres llaman Lemuria o Mu. Por otra parte, el desarrollo científico del continente de la Atlántida también era muy avanzado, al extremo de que sus científicos aprendieron a manejar la energía atómica con más habilidad de la que ustedes tienen actualmente. Había cierta rivalidad entre ambas naciones y el desastre era inevitable. En relación a esto mismo, el gran científico Albert Einstein, poco antes de su muerte, tuvo una conversación con un amigo suyo. Decía Einstein: los platillos volantes existen y el pueblo que los posee es un pueblo de seres humanos que partieron de la Tierra hace 20.000 años. Y su amigo preguntaba: ¿pero por qué vienen aquí? Einstein respondía: les gusta regresar a la Tierra para estar al corriente de la historia de los seres humanos. Es algo así como el retorno a las fuentes. Edgar Cayce, por otra parte, ese psíquico del cual se han recompilado y comprobado más información, un hombre de profunda fe y humildad incomparables, ¿verdad?, que leía la Biblia al menos una vez por año, cada año de su vida. Edgar Cayce era capaz de dormirse y conectarse a los archivos akáshicos, donde se recopila la historia de cada ser viviente y de cada suceso en el mundo. Bien, pues según Cayce, Lemuria existió mucho antes que Atlantis. Poseía unos gigantescos cristales que eran su fuente primaria de energía y eran tan poderosos que servían para la energía necesaria para el transporte, la transmutación y la comunicación. Y es cierto, Lemuria existió 150.000 años antes que la Atlántida. La Tierra en aquel entonces era muy inestable y ellos lo sabían. América del Sur estaba dividida por la línea del lago Titicaca y el istmo de Panamá, que yacía bajo las aguas. Desde la isla de Pascua hasta las Marianas y desde ese mismo punto y abarcando Japón y Corea se extendía la tierra de Mu, Lemuria. Sin embargo, con todo su saber, no pudieron lidiar con el problema de los superterremotos y aquel continente terminó por ser destruido. Su vasta sabiduría se dispersó por el resto del mundo. En la China dio lugar a los dragones, en la India a los nagas, en Egipto a Dedi,
en Perú a Marus, en México a Quechacuals y en Gran Bretaña a los druidas. Y tomaron identidades propias y supuestamente distintas. Pero de eso les voy a continuar hablando ahora. No se me muevan del sitio, que este es un tema apasionante y tengo mucho que contarles. Hasta ahora. En su última etapa, Lemuria se encontraba frente a las costas de Perú. Era algo así como una lengua de tierra que llegaba hasta California en los Estados Unidos. Bien, a medida que se produjo el hundimiento de aquel continente, sus moradores se desplazaron a la que hoy es Chile, Perú, Ecuador y Colombia y crearon el Imperio Incaico. La conexión de Lemuria con leyendas que les hablan de la existencia de templos míticos sagrados en tierras andinas es una realidad. Sin embargo, la abundante literatura fantástica, que también habla de tesoros escondidos en cordilleras como las de los Andes, fue popularizada por un explorador y escritor norteamericano llamado George Hunt Williamson, que era conocido como el hermano Felipe. Este hombre narra en sus descripciones las vicisitudes de una mujer peculiar que en su tiempo fue incluso tomada por bruja y que le explicó su contacto incluso con Jesucristo en el lecho de la muerte. Su posterior curación milagrosa a manos del Hijo de Dios y su estancia en un templo llamado el Monasterio de los Siete Rayos terminó por encumbrarla y pasarla a la leyenda. Allí pasó 5 años, durante los cuales fue sometida a una intensa purificación y a un exclusivo aprendizaje de la antigua sabiduría por parte de supervivientes de Lemuria. Toda esta historia es sencillamente inquietante y extraordinaria, y esta peculiar mujer de la que les hablaba se llamaba Cedra, y sí encontró, como les decía, este monasterio, que existen planos que se encuentran más allá de esta dimensión. Los escritos hablan que solo podrán llegar a él aquellos que se encuentren preparados espiritualmente para acceder a los conocimientos ocultos de Lemuria. Y es curioso porque, según una leyenda peruana, el recinto había sido fundado por un gran sabio y maestro espiritual que procedía de aquel continente sumergido de Lemuria. Pero entrando ya en la leyenda, Amaru Muru, que así se llamaba el sabio, vivió en Lemuria, desempeñando un papel de gran importancia en una hermandad que se denominaba la Hermandad Solar, o Gran Fraternidad Blanca, que originalmente fue fundada presuntamente por maestros iluminados de Venus, llamados también Camuras. Y después, cuando Amaru Muru viajó a los Andes, llevó consigo los archivos y enseñanzas de dicha hermandad, y también un extraño y misterioso objeto denominado el disco solar, que al parecer poseía poderes extraordinarios y alquímicos, y que había estado originalmente colgado en el templo de la luz divina de Lemuria. Una vez ya en Perú, este objeto fue escondido celosamente en el monasterio de los Siete Rayos y posteriormente trasladado a Coricancha, el templo principal de los incas en Cuzco, en donde permanecería hasta la invasión española. La leyenda añade que los sacerdotes, para evitar que cayera en manos no merecedoras y no deseadas, lo transportaron sigilosamente a algún lugar de los Andes. A lo mejor volvió al famoso monasterio de los Siete Rayos. Bueno, pues hay leyendas posteriores, paralelas, que narran que su último destino fue el lago Titicaca, en el que, como seguramente sabrán,
entran y salen constantemente estructuras de luz voladoras que todo el mundo puede ver. Si van al lago Titicaca y se alojan en algunos de los hoteles que hay, o visitan alguna de las islitas que hay en el centro, verán estructuras de luz, naves de luz que entran y salen. Es impresionante. Se asocia todo ello a las famosas serpientes de la sabiduría, al que Mark Bingham se refiere en su libro titulado El regreso de las serpientes de la sabiduría, que se refiere a unos curiosos y misteriosos textos antiguos que mencionan a unos maestros vinculados a la serpiente y aparecidos en unas extensas tierras situadas en lo que se viene a denominar la antigua Lemuria. Pues bien, según el libro, la enseñanza que impartían incluía técnicas para despertar la energía de la serpiente interna, esa que es conocida como Kundalini por los hindúes o Kundalini, que era una fuerza dormida en la base de la columna vertebral de los seres humanos. Decían ellos que si se lograba despertar esa energía, ascendía por la médula espinal del buscador espiritual y quedaba transformado en un ser iluminado. ¿Qué les parece? Las últimas investigaciones sobre esta cultura legendaria indican que tenían algún tipo de relación con el grupo de estrellas de las Pléyades, o por lo menos esta parte del cielo tenía un interés particular para ellos, no sé. Probablemente diversos cataclismos naturales y cósmicos que en el pasado afectaron a la Tierra, destruyeron parte de su cultura y civilización. Los conflictos y guerras internas los dispersaron y perdieron de este modo su cohesión social y comercial. Y como les decía, el esplendor de estas civilizaciones hay que situarlo alrededor de los 100.000 años antes de Cristo, y es muy probable que el periodo glaciar que se produce unos 80.000 años antes de esta era, junto con los demás acontecimientos, pues iniciasen un proceso de decadencia cuyos últimos vestigios desaparecen con la llegada del llamado diluvio universal. En fin, que se podría identificar a los lemures como a los descendientes de aquellos dioses, los Elohim, que viendo hermosas a las hijas de los hombres, las tomaron y se unieron a ellas. Los descendientes de aquella civilización de Lemuria, después de los diversos cataclismos cósmicos y de las acciones del dios conocido como Yahvé, se ocultaron bajo tierra en diversos túneles realizados en el continente americano, y otros lo intentaron en los Andes y en las alturas de Chile y Perú. Y fíjense, muchas de las islas del Océano Pacífico, y en especial la isla de Pascua, originalmente estaban bajo la influencia de esta civilización de Lemuria. Son restos de la tierra de Mu. Hasta allí llegaban los túneles, y llegan estas megaconstrucciones extraordinarias realizadas a escuadra perfecta y con paredes vitrificadas que conectaban la totalidad del continente americano y algunas áreas del Pacífico hoy sumergidas, además de servir de vías de traslado para estructuras voladoras hacia las 7 grandes ciudades subterráneas, esas ciudades intraterrenas que existen muy por debajo de la corteza, algunas a más de 500 kilómetros. Pero claro, se preguntarán ustedes, ¿cómo surgen los incas? Inca en realidad es una palabra que proviene del quechua, de esa lengua aborigen, que quiere decir rey o príncipe. Es el nombre que se les daba a los soberanos precolombinos de Cuzco, que eran descendientes de la civilización de Lemuria y que establecieron un vasto imperio en los Andes allá por el siglo XV, poco antes de la conquista española. Bueno, pues los incas tenían fama de ser grandes conquistadores, porque su imperio, fíjense bien, iba desde el norte de Chile al sur de Colombia y cubría todos los territorios actuales de Bolivia, Perú, Ecuador, hacia el Pacífico, y también se situaba en parte sobre lo que hoy es la cordillera de los Andes. Pero el nombre
también se aplica a todos los súbditos del imperio inca que conformaron la última y más desarrollada de las civilizaciones andinas. De eso seguiré hablándoles en un momento. Voy a tomarme un jugo de naranja y enseguida regreso con ustedes. No se muevan del sitio. Hasta ahora. Para poder administrar mejor un territorio tan extenso, los incas lo dividieron en 4 regiones que partían desde la capital, Cuzco, un nombre que significaba para ellos ombligo, y que eran estas: Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Estas zonas se dividían en provincias y ciudades compuestas por ailos. La economía inca, dirigida por el Estado, pues era fundamentalmente agraria y se basaba en cultivos como la patata y el maíz. Las tierras pertenecían al Estado y se repartían entre diversos estamentos cada año, ¿verdad? Entre ellos habría que decir que no existía la propiedad privada. A la aristocracia, eso sí, se le entregaban las mejores tierras, que eran cultivadas por unos peones que ellos llamaban puriks. La ganadería también era muy importante para los incas. Destacaban los rebaños de llamas, de alpacas y vicuñas que les procuraban pues, carne, leche, lana, en fin. También se utilizaban para el transporte, lógicamente, ¿no? El comercio no tuvo un gran desarrollo pese a la construcción de una extensa red de caminos, debido a que desconocían el uso de la rueda. Tampoco conocían la moneda, por lo que se pagaban mediante trueque o trabajo, es decir, se intercambiaban. La principal función integradora de esta sociedad estratificada la desempeñaba, como no, la religión. Ellos eran politeístas y rendían culto a Viracocha, un héroe civilizador, pero también al dios sol Pachacamac, simbolizado por el Inca, y a otras divinidades menores como Quilla, que era la diosa de la luna. A los espíritus maléficos los llamaban Subai, y a los que hacían el bien, Huincha. Contaban con una muy vasta jerarquía clerical y sacerdotisas que estaban dedicadas enteramente al culto, a oír las confesiones del pueblo y la nobleza y a dictarles las penitencias correspondientes, pero sobre todo a regir el trabajo agrícola a través del calendario ritual que seguía el ritmo de las estaciones como si las marcasen y determinasen las autoridades imperiales. Las ceremonias religiosas que tenían estaban vinculadas con las cosechas, y es que los incas pensaban, como todos los pueblos agrarios, que realizando determinados ritos en honor a la Pachamama, es decir, la Madre Tierra, pues garantizarían su alimentación y su sustento. Una de las invocaciones más curiosas de esta especie fue una oración en busca de Dios, que dice así, fíjense qué bonita, dice lo siguiente: óyeme desde el mar de arriba en que permaneces, desde el mar de abajo donde estás, creador del mundo, alfarero del hombre, señor de los señores, a ti, con mis ojos que desesperan por verte o con ganas de conocerte, pues viéndote yo, conociéndote, considerándote, comprendiéndote, tú me verás y reconocerás el sol, la luna, el día, la noche, el verano, el invierno. No en vano caminan ordenados al señalado lugar y a buen término llegan. Por todas partes llevan contigo tu cetro de rey. Óyeme, escúchame, no sea que me canse o que me muera. ¿Qué les parece? Bueno, pues como les decía, los incas construyeron una excelente red de comunicación de más de 6.000 kilómetros de longitud
con caminos y postes. ¿Saben cuánto tardaba una noticia en recorrer, por ejemplo, 2000 kilómetros? 5 días. 5 días, si la mandaban de Quito a Cuzco, por ejemplo. Los caminos eran construidos por los puriks, o mensajeros, o peones, ayudados por esclavos de ellos mismos, ¿verdad?, que eran de otros pueblos a los cuales los incas dominaban. Pues bien, para la construcción utilizaban allí piedras de hasta 1,5 metros cuadrados. Las piedras se colocaban una pegada a la otra, y aún hoy no se sabe cómo trasladaban esas piedras gigantescas desde Cuzco hasta Quito, porque no conocían la rueda. Existen motivos para pensar que todavía mantenían una antigua tecnología de Lemuria para desplazarse por vía aérea. Aquellos caminos eran necesarios por 2 motivos fundamentales. En primer lugar, para el desplazamiento de sus ejércitos pedáneos, ¿verdad?, por todo el imperio. También como medios de comunicación para los servicios rápidos de los chasquis o mensajeros. De la agricultura, volviendo un poco hacia atrás, tendría que decirles que la mayor preocupación de los habitantes del ámbito andino prehistórico fue lograr la mayor producción agrícola posible. La configuración del país pues fue un reto constante para la población, que tenía que vencer pues una orografía terrible, vastos desiertos costeros, quebradas abruptas en la sierra, punas extensas cubiertas de ichu, pasto típico, ¿verdad? El ichu es un pasto típico de gran altura y de las selvas hostiles, ¿no? Para cada uno de aquellos medioambientes tan distintos unos de otros, tuvieron que poner a punto técnicas apropiadas de cultivo y de aprovechamiento, un legado que habían recibido de la antigua tierra de Mu. Lo que fue de aquella colmena humana altamente organizada se puede ver hoy en día en las ruinas de su capital, de sus vías de comunicación y de las terrazas escalonadas construidas para sus cultivos de regadío. Y así, extendiéndose por varios kilómetros, descendían las montañas en sucesivas curvas de nivel, construyéndose a veces plataformas en pendientes de 45 grados, y que eran irrigados por un amplísimo sistema de canales, acueductos y diques que eran tendidos a través de la serranía, cuyo flujo pues era rigurosísimamente controlado por los funcionarios imperiales y fertilizados con guayo, que era traído de la costa. En estos cultivaban más de 100 especies vegetales, la mayor parte de ellas de origen desconocido, y que fueron utilizadas por las poblaciones indígenas de las selvas tropicales y adoptadas posteriormente por todos los pueblos andinos. Bien, como todas las naciones que logran tener gran poder en su región, los incas se auto-otorgaban un origen mítico y divino. Según ellos, sus dioses les encargaban gobernar a las demás naciones y pueblos, y también para ellos sus principales referentes divinos eran 2 dioses, Manco Cápac y Mamaocllo, así como los hermanos Ayar. Cuando la nación inca llegó a lo que sería la ciudad de Cuzco posteriormente, la encontraron habitada por otros pueblos, los Antasayas, Ayacuchos, Poques y Lares. En ese momento eran tan solo una caravana de migrantes que a finales del siglo XII huían de Taipicala, la actual o la posterior Tiahuanaco, en busca de refugio, porque su tierra de origen era frecuentemente asaltada e invadida por oleadas humanas procedentes del sur, en concreto de Tucumán y Coquimbo. Estos invasores eran los llamados Aymaras, Pachacutec, y su sucesor Tupac Yupanqui conquistó una región muy vasta en los Andes que comprende la costa y sierra del Perú, la sierra de Bolivia, parte de Chile, el noroeste argentino y también Ecuador y parte de Colombia. Cuando el Sapa Inca o emperador Pachacutec era anciano, nombró a su hijo Tupac Yupanqui para sucederle,
y en esta situación de correinante emprendió la conquista de la Sierra Norte del Perú, Cajamarca y la región de Cañar en Ecuador. Luego regresó por la costa conquistando al poderoso estado Chimú, llegando después a la costa central, conocida como la nación Ichma. De allí a la ciudad de Pachacamac, la principal ciudad de esta región. Esta conquista de la nación Ichma fue una conquista pacífica, una especie de alianza y vasallaje en la que Tupac Yupanqui mandó construir en Pachacamac el Templo del Sol, una pirámide dedicada al control político y económico del nuevo estado conquistado. De este modo, el Imperio Inca fue uno de los más extraordinarios de toda América, posiblemente el de mayor impulso y el más organizado. Como les decía, su dominio abarcaba desde el norte de Ecuador hasta Chile central. Tenía una longitud de 4.800 kilómetros y una anchura de 460 kilómetros. Su capital, Cuzco, y para la época de la llegada de los españoles tenía ya 100.000 habitantes. Su dios principal era el sol, al que llamaban Inti. Así se llamó la segunda moneda peruana, por cierto. La fundación del imperio se le atribuyó a aquel inca Manco Cápac en el siglo XIII, quien según la leyenda había llegado del cielo. Les enseñó las artes de la arquitectura y de la agricultura, volvió al cielo y prometió regresar. El último emperador fue Atahualpa, que ya saben que fue ejecutado por Francisco Pizarro allá por 1533 en la ciudad de Cajamarca. Su invasión en ese mismo año y en el año de 1535, el 18 de enero, sirvió para fundar la ciudad de Lima. Los emperadores incas pudieron mantener y desarrollar su extenso dominio debido a la preocupación por el bienestar y la felicidad de sus súbditos. Allí no se conocía el hambre ni las injusticias. De ahí que se haya denominado a este como un imperio paternalista, un imperio bien organizado. Pero de eso les sigo hablando ahora. Permítanme un inciso y enseguida regreso. El doctor Ángel Luis Fernández ahora se hace presente todos los domingos de 6 a 7 de la noche en su programa radial, A1 Radio, el cual es transmitido por la estación 106.9 FM en Santo Domingo y 102.7 FM para todo el interior. También puedes escucharla vía internet en la dirección www.hifa.com.do. HIFA, Radio Emisora Cultural, la voz de las Fuerzas Armadas. No te lo puedes perder. A1 Radio. La cultura inca fue en definitiva la resultante de tres grandes culturas lemures que la antecedieron: la cultura tiahuanaco de la región del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia, la cultura nazca de la zona meridional del Perú y la cultura mochica michú de la costa septentrional. Bueno, pues desde más o menos 1450, 1530, la costa occidental de América del Sur prosperó
bajo ese imperio tan grande de los incas, ¿verdad? A su altura se podía comparar a los incas con la antigua sociedad romana. Los éxitos de aquellas personas, sus carreteras, su gobierno y su sistema de cuentas les ayudaron a dominar una zona enorme de América del Sur. Construyeron caminos entre el reino de Ecuador hasta la frontera sur de Argentina y Chile, creando ese extenso sistema de comunicación de túneles del que les hablaba antes. A lo largo de cada camino había mensajeros o chasquis para llevar mensajes de un lado a otro con una eficiencia impresionante. No fallaban ni se retrasaban jamás. Aquella red de caminos contribuyó al gran éxito de la civilización inca y simplificó los esfuerzos del gobierno por controlar el imperio. Estaban súper organizados. El gobierno era espléndido, perfectamente conformado, organizado y eficiente. Aunque los incas no tenían un sistema de escritura, sí que tenían un método muy complejo de cuentas y de archivo llamado quipu. El quipu era un sistema para grabar datos usando cordones con nudos. Los nudos indicaban las unidades de 10, 100, miles y 10.000, ¿verdad? Los cordones sueltos se sujetaban para que colgasen de un cordón más grueso como una franja, que era para grabar datos como la cosecha y la capacidad de almacenamiento. Pues bien, estos quipus eran muy complicados y eran manejados por quipucamayocs o contadores, ¿verdad? Bueno, para ver la diferencia entre los nudos y su significado, los quipucamayocs utilizaban diferentes medidas y colores. Por ejemplo, un cordón amarillo significaba oro, uno blanco significaba plata y uno rojo significaba soldados. Al igual que muchas otras culturas, la historia de estos incas se basaba en la historia de la creación. El comienzo de los incas empezó con el dios de la creación, Tizi Viracocha, que salió del río Titicaca, que da al lago del mismo nombre. La gente que habitaba a los alrededores había ofendido al gran dios y por eso destruyó a los habitantes y los convirtió en piedra. Después Viracocha creó el sol, la luna y nuevas formas de vida humana para distribuir a los diferentes sitios a lo largo de la costa occidental de América del Sur. Algunas de estas nuevas formas de vida se dirigieron a Cuzco, más tarde conocida como la ciudad grandiosa de los incas. También desde el río Titicaca, Manco Cápac se dirigió hacia Cuzco desplazándose por cuevas subterráneas. Finalmente llegó con sus hermanos y todas sus esposas, hermanas, ¿verdad?, a la cueva Paraquitapampa, en el valle del Cuzco. Después de derrotar a sus 3 hermanos, que también se habían convertido en piedra después de la muerte, de llevarse a sus esposas, Manco Cápac se convirtió en el primer gobernador de los incas. De él descendieron el resto de los gobernadores. La piedra era el material más importante que utilizaban para sus construcciones, pero también tenía otro gran significado, y es que la piedra era muy importante en la historia de la creación de los incas. Dentro de la piedra vivía el espíritu o poder que tenía la capacidad de convertirse en hombre o viceversa. Por esta razón los incas adoraban a las piedras y apreciaban la sustancia actual en vez de lo que se podía construir con piedras. Sostenían que cada piedra estaba animada por una esencia o espíritu de igual rango que los seres humanos. Por ejemplo, sus huacas o piedras sagradas aparecen en la historia de la creación. Cuando todos los hermanos de Manco Cápac se convirtieron en piedras, los restos eran considerados como huacas. Aya Auca, el tercer hermano de Cápac, fue renombrado Cuzco Huaca, y fue él el que cuidaba el campo de Cuzco. También durante la guerra contra los enemigos de los incas, conocidos como Chanca, uno de los gobernadores más poderosos del imperio, Pachacutec, rezó a los dioses y las piedras se transformaron en una fuerza de soldados impresionante que derrotaron a los Chanca. Qué bárbaro, ¿verdad? Este respeto por la piedra y sus poderes dio lugar a su dominio y a su pericia con la albañilería. Usaban piedras de tamaños descomunales, inusuales,
y las pegaban sin ningún pegamento, sin cemento, sin argamasa para hacer paredes. Las piedras estaban tan bien encajadas que no entraba ni una hoja de papel entre ellas. La superficie era tallada lisa y sin ángulos rectos para que pareciesen que estaban vivas. Pues bien, este modelo de albañilería tan detallado aún se puede admirar hoy en Machu Picchu, por ejemplo, la ciudad perdida de los incas, que a causa de su altura y ubicación nunca encontraron los conquistadores españoles. Sorprendentemente, todavía se encuentran en perfecto estado muchos templos con paredes grandes de granito, templos que han sido esculpidos artísticamente, que demuestran la pericia de aquellos constructores. Y otro ejemplo de la destreza que tenían los incas con las piedras es Sacsayhuamán. Los incas describieron Cuzco como un puma, un león de las montañas, con Sacsayhuamán como su cabeza. De hecho, la antigua fortaleza en Cuzco era un almacén que contenía armas, ropa, grandes cantidades de joyas, oro y plata y muchas cosas más. Es muy probable que tardasen varias generaciones en terminar aquella inmensa estructura que demuestra un trabajo muy delicado y muy fino de piedras en las paredes. Porque la precisión usada para construir y poner forma a las piedras demuestra la importancia de la fortaleza. Los incas no solo eran expertos esculpiendo piedras, sino también extraordinarios ingenieros, como les decía, que desarrollaron un sistema de regadío para conquistar las dificultades ambientales que se les presentaban. Ya saben que la región andina está llena de laderas empinadas y de tierra poco adecuada para la agricultura. Pues bien, para vencer esas condiciones adversas, los incas construyeron terrazas en todas las montañas. Y así, para regar sus cosechas, llegaban a cambiar la ruta de los ríos, el cauce de los ríos, para proveer canales para esas terrazas. Esa innovación fue tan exitosa que muchas de aquellas terrazas todavía subsisten hoy y se encuentran en perfecto uso. ¿Qué les parece? La dedicación mostrada hacia la albañilería de piedras también se ve en la escultura inca, porque moldearon y tallaron en gran escala, produciendo edificios como el Sagrado Templo del Sol en Cuzco, pero también realizaron muchas obras más pequeñas. En la época de la conquista, por ejemplo, los archivistas describieron las extraordinarias estatuas y esculturas que estaban hechas de oro y plata, pero desafortunadamente se han conservado muy pocas, porque los españoles lo que hicieron fue ir fundiendo poco a poco o enterrando junto a los muertos como ofrendas aquellas obras impresionantes. Estas figuras hechas de plata o de oro solían ser vestidas completamente, casi cubriendo totalmente el metal precioso, tanto como sus creencias en las piedras. Los incas creían que el uso de metales era un factor muy importante. De hecho, una de las facciones de aquella civilización que mantenía y guardaba los secretos originales de Lemuria se instaló en un lugar perdido del Mato Grosso, en la selva brasileña, y fue llamada El Dorado, por albergar grandes reservas de oro que, por cierto, los conquistadores españoles buscaron siempre con gran empeño, siempre atraídos por la leyenda que hablaba de un lugar en el que las mismas calles estaban pavimentadas de oro y donde el preciado metal pues era algo tan común que nadie le daba valor, lo despreciaban. La leyenda narraba la historia de que sus caciques tribales cubrían su cuerpo con polvo de oro y que sus habitantes eran altos, de piel blanquísima, ojos azules o casi transparentes. En busca de este reino legendario, Francisco de Orellana y Gonzalo Pizarro partieron de Quito en 1541 hacia el Amazonas en una de las expediciones más fatídicas y famosas para encontrar el dorado, pero nunca lo encontraron. El tejido era otro arte con mucho significado para los incas. Usaban diseños geométricos y colores brillantes como decoración. Estos tejidos eran de gran valor y de una artesanía impresionante.
La manufactura era delicadísima. Además, el comercio se basaba precisamente en el intercambio de tejidos. Algunos de estos tejidos tenían como diseño eventos, ciertos eventos que constituían una forma de escritura. Y es curioso porque, aunque el imperio inca era inmenso dentro de una cultura floreciente, no duró mucho. Les podría decir que comenzó alrededor de 1450 y no llegó a durar ni un siglo. En 1532, Francisco Pizarro y sus hombres llegaron de Panamá durante una época de inquietud civil y allí encontraron con que Huayna Capac, que el gobernante de aquellos tiempos, había muerto y que había dejado su reino a uno de sus hijos, a Huáscar. Así que el otro hijo de Capac, enfurecido, un tal Atahualpa, derrotó y asesinó a su hermano. Y de este modo, aprovechando la debilidad de aquella cultura en plena guerra civil, Pizarro atacó y mató a Atahualpa, lo que significó el fin del imperio inca. Después fundió todo el oro que pudo de los incas y se lo llevó. En fin, aquella cultura inca fue muy sofisticada, pero la mayoría de la información que ha trascendido sobre ellos en realidad se perdió durante la época de la conquista. Los archivistas españoles que proveyeron al mundo de información testimonial generalmente observaban a los incas con los típicos prejuicios europeos y destrozaron muchas de sus ciudades decoradas. Por eso hoy día hay poca evidencia de aquella magnífica cultura y los arqueólogos continúan trabajando para revelar algunos de los misterios enterrados. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. No ha sido así. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.